Se confirma lo mejor para Call of Duty Mobile. En esta ocasión no te hablaré de una recompensa, te hablaré de un cambio que va a mejorar la jugabilidad. Así es amigos, llegarán las nuevas animaciones en las armas, la inclinación y un ajuste que te permite recargar con la mira abierta. Por si fuera poco, se agregará un nuevo rango para la gente más competitiva que podría cambiar a la misión de élite. Nuevos controles, optimización de meseta y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber más? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí se viene el cambio más brutal del juego que mucha gente estaba esperando, que cambiará tanto el gameplay como los modos de rango y por supuesto otros cambios importantes. Antes me gustaría agradecer a los miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, de verdad muchísimas gracias. Pero si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, ahora sí amigos, pasemos a ver cuáles son estos nuevos cambios importantes. Si te cuesta subir a rango legendario, seguramente lo que te voy a comentar no te va a gustar, pero la verdad está interesante. Se viene un tercer rango. Como sabemos, se espera que en la próxima temporada número 11 llegue el nuevo modo DMZ. Actualmente en el juego tenemos dos rangos, el de multijugador y el del Battle Royale. Con la llegada del DMZ, este contará con su propio sistema de igualadas o sistema de rango para la gente que le guste jugar un poco más competitivo y por supuesto sus propias recompensas. Aquí puedes ver los nuevos iconos, están brutales. Esta información es por Duxino, filtrador bastante bueno, les dejo su canal en la descripción de este video. Aquí es donde se pone interesante, ya que como sabemos la misión de élite pide que lleguemos a leyenda para conseguir las medallas, y si tenemos un nuevo sistema de rango, un rango para DMZ, sería más sencillo, ¿no? De momento no sabemos si las medallas de leyenda del DMZ van a contar para la misión de élite, muy seguramente sí, pero como te digo todavía no está confirmado. Como dato curioso, la caja de misión de élite se podrá abrir en febrero, así que tranquilo, falta tiempo, en febrero podrás conseguir tu skin legacy. Recuerda que con 6 medallas consigues la skin base, pero si la quieres mejorar con trazadoras y demás tendrás que conseguir un poco más de medallas. Ahora pasemos con las nuevas funciones que son muy interesantes, y la primera es a la hora de recargar. Actualmente en el juego cuando recargamos y estamos con la mira abierta, automáticamente la mira se cierra. Sin embargo, para la temporada número 11 o incluso podría ser para el 12, cuando recargues la mira no se va a cerrar, se va a quedar abierta aunque estés recargando. Este tipo de recarga creo que lo tenía Warzone y también lo tiene Bloodstrike, pero lo interesante es que en COD Mobile se espera que este sea una función que se pueda activar o desactivar en ajustes. La verdad esto puede ser demasiado útil, sinceramente yo no sé si lo voy a usar porque ya me acostumbré al que tenemos, pero para la gente que juega táctica esto le vendría perfecto. Ahora sí valdrá la pena ponerle velocidad de movimiento al estar apuntando con la mira a tu arma. Un cambio que mucha gente estaba pidiendo a gritos son las nuevas animaciones en las armas, sí, esa que tiene la MG82 y también que tiene la RAM 7. Afortunadamente Activision piensa implementar eso en todas las armas del juego, sí amigos, no solamente las nuevas. Por ejemplo, aquí puedes ver una Kilo. No sé por qué ver a la Kilo de esta manera, en este movimiento o en esta animación me hace ver un juego completamente distinto al que conocemos de toda la vida, quizá por costumbre o no lo sé. Lo único que sé es que esto a mí se me gusta, el movimiento se ve más optimizado y de hecho por eso usaba la RAM 7, aunque no me gusta tanto el arma en sí. Algunas personas preguntan si algún día llegará el sprinter táctico en todas las armas. La verdad lo dudo mucho porque esto es para armas míticas. Además de las nuevas animaciones para todas las armas, se espera que también llegue el sistema de inclinación, ese que cuando te pegas a una esquina tu mira se hace hacia un lado. A decir verdad, esta función es buenísima, a nivel visual te ayuda un montón, la pantalla se ve mucho más limpia y me gusta que lleguen todas las armas. Como dije, no todo seguro que lleguen en la temporada 11, algunos puede ser que lleguen en la temporada número 12, pero de que llegan, ya que Activision lo ha confirmado. Estos son los cambios que realmente motivan, que inspiran, ya que el gameplay se ve mucho mejor y más actualizado. Ignoren el gameplay campeando, pero esos güeyes no se soltaban de la mano y de alguna manera tenían que caer, y qué mejor manera desde aquí. En el juego tenemos varios HUDs o varios sistemas de controles. Tenemos el típico de multijugador, también tenemos uno para Battle Royale y por supuesto hasta tenemos modo zombie, clásico y asedio. Esto te lo comento porque el modo DMZ contará con su propio sistema de botones para que los ajustes y te acomodes como tú quieras. Obviamente el HUD será distinto, no será exactamente igual. Por ejemplo, tendremos los típicos botones de apuntado, saltado, deslizado, pero también tendremos nuevos. En esta imagen se puede ver un contador de radiación, de escape, y también abajo se puede ver un chalequito de nivel 1. Luego tenemos esta otra que se puede ver el dinero, y ojo, hay dos dineros, el dinero normal y otro dinero de billetes.
El modo DMZ asusta a los gama baja porque al inicio se pensaba que esto pesaría como 5 a 8 GB más, pero tenemos buenas noticias, no será tanto. En esta siguiente imagen se puede ver más o menos el peso. Por ejemplo, tenemos el mapa de 21 Bay, como ves pesa solo 148 megas. Luego tenemos esta otra. El segundo mapa, que es el de Snake, podemos ver que pesará más o menos 28 megas, lo cual no es tanto la verdad, creo que es demasiado poco incluso. Claro que a esto se le debe sumar otros mapas, otros ítems que andarán por ahí, pero no suena tan descabellado. ¿Qué será? 2 GB, 3 GB como máximo que pese. Creo que los de Activision buscan que el juego sea optimizado para que todo mundo lo pueda jugar. Estamos de acuerdo que entrar a nuestro perfil o a otro perfil es irrelevante, solamente se entra para sacar el ID y ya está, pero más irrelevante es entrar al refugio. Los de Activision dijeron, nadie usa el refugio, vamos a combinarlo con el perfil, y sí amigos, van a hacer una combinación bastante rara donde estará tu refugio pero a la vez también tu perfil. A mí esto me parece joya porque te digo, el refugio quién lo usa y así no lo van a usar, pero por lo menos se van a obligar a verlo, o eso es lo que yo pienso. Tenemos las primeras imágenes de las skins que estarán llegando en la colaboración de Street Fighter. Sí amigos, esta primera creo que se llama Kami y se ve brutal, aunque le veo parecido un poco al androide número 18. Creo que este personaje es el único completo de momento. Luego tenemos a este otro que es el de Ryo. Este no está completo, está como plateado porque le faltan los colores si no me equivoco. Pero sin duda el que más me llamó la atención fue este otro que se llama Luke, porque según filtradores habían dicho que este podría llegar de forma gratuita. El diseño no se ve nada mal, la verdad se ve muy decente, aunque en adelante ya no se pueden ver las skins porque como ves están incompletas, a este solamente se le ve la cabeza y un pedazo. El diseño de Chun-Li tampoco se ve bien, solamente se ve la cabeza. Esta sí quería ver cuál traje llevaría y quería ver qué tanto nerfeo le pegaba a los de Activision. Al menos por lo que acabamos de ver se ve que las skins van a estar interesantes, y si bien es cierto aún no tenemos la apariencia final, pues más o menos nos podemos dar la idea de cómo serían. Estos no son los únicos cambios, claro que no, se vienen todavía muchos más cambios que en próximos videos se los voy a estar comentando, así que les sugiero que estén un poco más atentos. También te recuerdo que todo eso está sujeto a cambios y retrasos, ya con que confirman cosas normalmente no dicen la fecha exacta que llegarán. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos nuevos cambios y animaciones. La temporada número 11 seguramente llegará con actualización de Play Store o App Store, así que ve ahorrando espacio para que el juego no te dé problemas. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que agregar o decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.